Hermanos, el Señor me los bendiga. Me es un placer poder llegar a ustedes nuevamente a través de este medio. Quisiera compartir la palabra del Señor con el tema la fe de Abraham. Espero que podamos tener un buen tiempo. Yo les pido que me ayuden en este instante. Vamos a orar un momento, por favor. Si puede ayudarme allí desde su lugar, y pedimos al Espíritu Santo que nos dé una palabra apropiada, que nos dé un mensaje que sea bueno para el alma, que tenga el beneficio en nuestros corazones y en nuestras mentes. Amén. Bendito Dios. Te doy las gracias, Padre, en este instante por tu misericordia. Bendice, Señor, esta palabra, Dios mío, bendita ya de antemano porque es tuya. A mis hermanos, Señor, los que nos oyen a través de este medio, permite que esta palabra tuya vaya al corazón, vaya a su alma, y que tenga alguna fortaleza espiritual, Dios mío, en su proceder, en su andar. Por Jesucristo, Señor nuestro, te doy las gracias. Amén y amén. Vamos directamente al tema, la fe de Abraham. Y yo coloco siempre un subtítulo ahí que le puse ejercicio para el alma. La fe de Abraham es uno de los modelos, obviamente el mayor entre los hombres, para que nosotros tomemos alguna referencia para el ejercicio de la fe. Hemos intentado en las últimas semanas tratar de comunicar un mensaje en el cual la fe es una práctica en realidad, y sobre esa práctica yo quisiera que tomamos el modelo de Abraham. Y así que de esa manera te voy a invitar que me ayudes y vayamos al libro de los Hebreos en el capítulo 11, versículo 8 al versículo 10. Si me ayudan a leer, por favor. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Quisiera solamente que me ayudaras a mirar un momento este pasaje para poder nosotros tener una introducción apropiada. La escritura nos dice que en el versículo 8 que por la fe Abraham, siendo ya llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Es decir, recibió una palabra, recibió un mandamiento de nuestro Dios, y Abraham tomó la decisión de salir. Dice en el versículo 8 al final, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero. Nosotros conocemos la historia de Abraham. Quiero ser un poquito breve en este momento sobre esta situación, porque no vamos a tocar realmente los pasajes de la vida de Abraham, de cómo fue madurando en su desarrollo de fe. En el versículo 10 dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. De manera que desde el momento que Abraham tomó esta iniciativa de poder responder al mandamiento de Dios para poder salir de su casa, salir de su tierra, de su parentela, de la casa de su padre, ya tenía en su corazón lo que Dios había puesto en él, que iba a ir a una tierra desconocida. Pero dentro de todo eso, el final de todo es que él esperaba, dice Hebreos 11:10, a una ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Así que desde ese aspecto nosotros comenzamos a mirar cómo en el corazón de Abraham, en la mente de Abraham, comenzó a forjarse una fe, que esta fe a la postre iba a marcar la vida de él, la vida de un pueblo, de tal manera que se reconocería como el padre de la fe, de acuerdo al Nuevo Testamento. Pero probablemente lo que nosotros comenzaríamos con esta pregunta, si la podemos llamar así, o podemos hacerlo de esta manera: ¿qué es fe? Y de acuerdo al libro de los Hebreos 11:1, que es el texto por excelencia, ¿no?, para darle un entendimiento confiable y seguro
a esta palabra, pues leemos de la siguiente manera, Hebreos 11:1, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Una vez más, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, estamos hablando de una manera de pensamiento, de una manera de creer las cosas que van a venir, pero no solamente lo crees, sino que hay convicción en el corazón. Mire, se puede creer tantas cosas en la cabeza, pero que no llegan a ningún fin porque no hay convicción. Y la fe justamente lo que va a producir es que haya convicción en el corazón. ¿Por qué? Porque en la acumulación de pensamientos, la acumulación de ideas sobre lo que creo o no creo, sobre lo que espero, no muchas veces se concreta porque la convicción en el corazón no es la misma que la que está en el cerebro. A veces nuestra cabeza dice una cosa, a veces nuestra boca dice otra cosa, pero el corazón verdaderamente no tiene una compatibilidad. Es lo mismo como aquellas declaraciones que hace el Señor al pueblo. Mira, ustedes de boca me aman, de boca me alaban, de boca me adoran, pero su corazón está lejos. De manera entonces que cuando nosotros hablamos de fe, es porque estamos seguros de lo que nosotros estamos pidiendo y estamos seguros de lo que nosotros estamos haciendo, estamos seguros que lo que estamos actuando, que lo que nosotros estamos desarrollando está de acuerdo con el corazón y la voluntad de Dios. Por lo tanto, el resultado de esta seguridad que tenemos es que crea convicción en el corazón para poder recibir lo que nosotros estamos esperando. Llegando el momento, nosotros no tendremos la incredulidad para poder actuar en fe. La fe que encontramos en la vida de los hombres de Dios dejó una huella permanente en sus vidas. Pero no solamente fue una huella permanente en sus vidas, sino que también esa acción de fe quedó plasmada en los registros de las Escrituras. Ahora, podemos hablar de hombres como Abel, como Noé. Esa lista es literalmente imposible de poder cubrirlos a cada uno de ellos. Y podemos decir como dice el libro de los Hebreos. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jafté, de David, así como de Samuel y los profetas. Ciertamente nosotros a tomar los modelos en las Escrituras para hablar de fe tenemos un sinnúmero imposible de terminar en horas. Probablemente tenemos que tomar días y semanas para poder hablar de todos esos ejemplos maravillosos que tenemos y que los contamos, hermano, que son lo suficiente para poder transmitir confianza al corazón del hombre. La experiencia de los hombres de Dios actuando en fe pueden producir en nosotros, hermano, o pueden provocar en nosotros que nosotros desarrollemos, que podamos crecer en fe. Quisiera llevar con este pensamiento. Cuando nosotros hablamos de Noé, cuando nosotros hablamos de... Vamos al principio. Podemos hablar literalmente de acuerdo al libro de los Hebreos. Mire, podemos señalar a Abel, podemos señalar a Enoc, podemos señalar a Noé. Y cada uno actuó de acuerdo a la fe que había en su corazón y Dios respondió a ellos. A uno le responde aceptando una ofrenda, a otro le responde llevándoselo con él sin conocer la muerte, y al otro lo reconoce como pregonero de justicia en la Escritura. Porque sin haber visto absolutamente nada, estoy hablando de Noé, sin haber conocido lluvia, sin saber que la lluvia podía caer del cielo, Dios lo manda a construir una barca, le manda a construir el arca, pues, en la cual él toma la acción de fe, comienza a trabajar en ella, a la misma vez deja saber al mundo lo que va a pasar. Y como nosotros decimos, 100 años trabajando, 100 años en esta obra maravillosa que sirve para rescatarlo a él, a su esposa, a sus hijos, a sus nueras. 8 dice la Escritura.
por la acción de fe de un individuo. Por eso digo, habría mucho que hablar, pero déjeme decir un poquito, porque la fe que nosotros quisiéramos presentar, la manera que queremos presentarla, he dicho de esta manera: la fe se lleva a la práctica. La fe no se trae a presunción. La fe no es un acto en el cual nosotros podemos alardear de ello. No, porque de pronto tenemos unas declaraciones o aseveraciones por los medios hoy populares, ¿no? De internet, en los cuales encontramos declaraciones, acciones de hombres declarando cosas, proclamando cosas, en las cuales la fe, con toda honestidad, no se encuentra en la mayoría de ellos. Hay más en muchas ocasiones de este tipo de declaraciones que usted puede encontrar que están fuera de orden, fuera de contexto bíblico, con un espíritu a veces de soberbia. Es muy difícil a veces hoy en día, tomar modelos dentro de muchos predicadores, pero gracias a Dios tenemos aquellos otros en los que son confiables, que usan la palabra de verdad, que usan y enseñan las escrituras tal como están, que no hay que poner, que no hay que agregar, que no hay que eliminar, que no hay que transformar, que no hay que torcer, que no hay que cambiar. La escritura, hermano, es fiel a ella. Nuestro Dios ha sido maravilloso en este concepto. Déjame presentarte que en muchas ocasiones nosotros encontramos retos en la vida y que necesitamos ejercer fe. Probablemente uno de los modelos que nosotros hallamos en todo esto se encuentra en la persona de Pedro. Déjame decirte, antes de ir a Mateo capítulo 14, que es donde encontramos esta experiencia, la fe, hermano, la fe hace que el hombre se abandone de toda seguridad personal, de esa seguridad que nos proporciona la fuerza, la habilidad. Y la fe en realidad, nos empuja, nos pone en las manos de nuestro Dios para que a través de esa fe puesta en nuestro Dios podamos abandonarnos, dejarnos en su mano. Amén. Que mire, nuestro Dios, cuando nosotros respondemos y nos dejamos en sus manos, respondemos y decimos: heme, aquí estoy. Nuestro Dios, hermano, no se inmuta con eso, al contrario. Está buscando hombres, mujeres que pongan su confianza, su corazón, porque Él va a responder a esa fe, hermano, siempre de acuerdo con su infinita sabiduría y voluntad. Pero espera que tú y yo actuemos en fe. Mire bien la experiencia de Pedro. Vayamos por favor al libro de Mateo capítulo 14, del versículo 28 al 31. Si me puedes ayudar, vaya por favor. Hay una experiencia que yo titulo la experiencia de Pedro. Actuando en fe. Mire por favor Mateo 14, 28 al 31. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Note por favor verso 29. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Qué maravilloso es este pasaje. Ayúdeme por favor nuevamente. Recuerde que en este momento los apóstoles, los discípulos, se encuentran en alta mar. Y hasta allá, en medio de una tormenta, se acerca Jesús. Los discípulos tienen aquel temor. Pero Pedro, ante la respuesta de Jesús, para que no tuviesen temor, dice: mira, Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pedro está tomando una acción de fe. Y probablemente es uno de los episodios más maravillosos para mí en este concepto, porque Pedro va a desafiar toda la lógica. Pedro va a desafiar todos los paradigmas que nosotros podamos poner. Y él dice literalmente de esta manera: mira,
si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Mira, si tú vienes caminando sobre las aguas, si tú eres real, yo puedo entonces ir allá, solo manda que yo vaya. Ante esta aseveración, Jesús responde, ven. Así que Pedro toma una iniciativa, toma una decisión y está convencido que si él le dice que vaya, él puede hacerlo. Repito el verso 29, y él dijo, ven, y descendió Pedro de la barca. Andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Esta experiencia maravillosa que nosotros encontramos, repito, es uno de los pasajes que deben motivar en nuestro corazón y en nuestra mente, en nuestra alma, que cuando el Señor manda a ir, entonces todo en el Señor es posible. Entendemos que en el versículo 30, después de comenzar a caminar, porque Pedro bajó de la barca y caminó, Pedro no bajó de la barca y se hundió. Esto es lo maravilloso, que al mandato de nuestro Dios, al mandato del Señor, Pedro pudo caminar sobre las aguas. Sin embargo, dice en el verso 30, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y nosotros hablábamos a la semana pasada justamente de este problema. El problema en muchas ocasiones es que el miedo destruye. El miedo trae conflictos graves. El miedo no permite que la fe se desarrolle. Y Pedro está pasando por esta experiencia de la cual nosotros tratamos de comunicar la semana pasada. Déjame decirte lo siguiente, cuando el miedo vino, entonces Pedro comenzó a hundirse. De tal manera que cuando nosotros leemos en el verso 31, entonces Jesús extiende, dice la Escritura, la mano hacia él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Todo apunta a que parecía un fracaso, hermanos, en la vida de Pedro. Pero yo veo más allá que un fracaso en el actuar de la fe. Creo que Pedro nos enseña que cuando el hombre tiene convicción en el corazón, cuando el hombre ha entendido en quién ha creído y qué es lo que su Dios o nuestro Dios puede hacer por nosotros, entonces están todas las posibilidades abiertas para que lo que nosotros creamos de parte de nuestro Dios, que lo que nosotros hagamos para nuestro Dios, de la manera que nosotros reaccionemos, nos comportemos, compartamos con el mundo, con nuestros hermanos, en la sociedad, sea agradable a los ojos de nuestro Dios. Hay una razón que quisiera yo presentar en la Escritura. Nuestro deber primario de poder desarrollar fe tiene que estar basada en las Escrituras. Jesús menciona en el capítulo 7 del libro de Juan, en el versículo 38, de la siguiente manera: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Sé que el texto lo usamos para la manifestación del Espíritu Santo. Sé que el texto lo usamos para la llenura del Espíritu Santo, para esos ríos de agua viva. Pero la primera frase que está en el verso 38 me interesa mucho para que nosotros podamos reforzar el pensamiento que tenemos. Lo que dice el texto es: el que cree en mí, como dice la Escritura. Yo entiendo el resto del contexto. Solamente quiero presentarte de esta manera. La verdad es que la fe se desarrolla basada en el conocimiento. Y voy a tener que expresarlo una vez más desde esta perspectiva. ¿Por qué? Porque el conocimiento es lo que nos hace tener fe en nuestro Dios. Y Jesús dice: el que cree en mí, como dice la Escritura. Jesús le había dicho a los líderes religiosos: ustedes indagan en las Escrituras y ellas dan testimonio de mí. Déjeme, repito esto. Así como las Escrituras
es la fuente de conocimiento y revelación de nuestro Dios. La fe es como un vehículo y solamente es un modelo. Y probablemente usted tendrá mejor modelos que yo, mejores ejemplos que yo. Pero déjame te digo esta porción. La presento como un ejemplo. La fe es como un vehículo en el cual hoy en día tú te puedes desplazar a donde tú quieras. Te puedes mover, ir y venir. Tienes la seguridad si atiendes bien tu carro, ¿está bien? Tienes la seguridad de ir tan lejos como tú quieras, tan rápido o tan lento como tú quieras. Tú tienes una seguridad increíble. Ni siquiera piensas cuando te subes a tu carro que te vas a ir y el carro se va a descomponer. No. Tú te subes a tu carro como todos los días, te trepas en él, lo prendes y te vas. Y tienes una convicción plena y vaya al extremo, convicción 100% que vas a ir y vas a venir. Tú no estás pensando que el carro se te va a descomponer. Vuelvo al punto de la fe. Cuando nosotros hemos aprendido a desarrollar nuestra fe, entonces nosotros, hermanos, comenzamos a tener un estilo de vida, una forma distinta de hablar, una forma distinta de pensar, porque en el corazón, la fe que se va desarrollando en el conocimiento y la relación que tenemos con nuestro Dios, esto aumenta nuestra seguridad, le da certeza de que lo que estamos viviendo, lo estamos viviendo porque creemos en un Dios vivo, real y verdadero. Todavía estoy en la introducción, no se preocupe. Déjame decirte lo siguiente. Quiero presentarte al menos de manera muy breve 3 aspectos de la fe que nosotros tenemos que estar manejando continuamente y que tenemos que entenderlo. Será breve, probablemente el primero solamente extenderemos un poquito, pero de ahí, probablemente los últimos 2 serán breves porque no vamos a tener suficiente tiempo en este momento. Pero déjame te explico. 3 aspectos básicos del entendimiento sobre la fe. Número 1 es la fe que produce salvación. Y de acuerdo a la fe que produce salvación, nosotros es lo que nos da la certeza, la seguridad de que estamos esperando en nuestro Dios. Por favor, si me puedes acompañar al libro de los Efesios, capítulo 2, en el versículo 4 al 8. Leo, por favor. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Por favor, cuando nosotros llegamos a este punto y queremos desarrollar nuestra fe y queremos tener seguridad en quien hemos creído, tenemos que ir a lo básico. Lo básico para nosotros es que la fe en quien hemos creído, la fe en nuestro Señor Jesucristo, la fe en nuestro Dios, tiene un principio en la salvación. La salvación es el punto de partida en nuestra fe. Porque para poder ser salvos, número 1, dice la Escritura que nosotros, según el versículo 8, somos, porque por gracia, dice la Escritura, sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Bien, ¿cómo nosotros vamos a desarrollar la fe de la salvación? ¿Cómo es que tiene esa cabida en nuestras vidas? Bien, desde el momento en que nosotros tuvimos un contacto
con la bendita palabra de Dios, cuando nosotros tenemos contacto, muchas veces sin darnos cuenta, con el Espíritu Santo de Dios hablando al corazón del hombre para que se arrepienta de sus pecados, y él puede escuchar, se arrepiente de su pecado, viene a Cristo porque ha entendido que necesita salvación. Y ahí es donde comienza el proceso de la salvación por fe. Porque la fe que nosotros hablamos de la salvación, obviamente es un regalo maravilloso de nuestro Dios. No hay forma, lo hemos explicado una y otra vez y cientos de veces, que la salvación que nosotros tenemos de nuestras almas no se logra por nuestros méritos, no se logra por nuestras obras. Y aunque para muchos puede ser aquí debatible que hay que hacer obras, y esto entendemos, según el versículo 10 de este mismo capítulo que no lo estamos presentando, que nosotros somos criaturas nacidas de nuevo, hechos en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. La conversión por la fe en Cristo Jesús automáticamente convierte al nacido de nuevo, al Hijo de Dios, en hombre que practica, vive por la fe y que tiene que vivir actuando en las obras. Así que no es motivo de discusión en realidad. Solo quiero decirte lo siguiente, hay un punto de partida, hemos creído que Dios puede salvarme, he creído que a través de Cristo Jesús tengo salvación. Esta parte de la credibilidad, de certeza que hay en el corazón del hombre, lo va a llevar en una convicción para que la salvación venga una conversión de su vida. Hay algún pasaje más que quisiera presentarte. Vaya por favor al libro de Romanos en el capítulo 5, versículo 1 y 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Verso 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos de la esperanza de la gloria de Dios. Hermano, hay una cantidad de textos en los que nosotros podíamos continuar. Yo quisiera que me ayude solamente con este más para poder avanzar. Lo iba a pasar por delante, pero no. Vaya por favor a Gálatas capítulo 4, versículo 4 al 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Bien, este texto al final, en el versículo 5, es muy importante para nosotros, los que desarrollamos la fe en nuestro Dios, la fe en nuestro Señor Jesucristo y la fe en la salvación que nosotros hemos creído. Porque esta designación como adopción es lo que nos permite que nosotros nos consideremos hijos de Dios. Lamento mucho por aquellos que piensan que es imposible considerarse hijos de Dios. Y lo entiendo porque ellos viven de acuerdo a lo que ellos pueden hacer y de acuerdo a sus habilidades y a su esfuerzo para poder agradar a Dios. Nosotros tenemos la fortuna de poder decir que es solamente por la gracia y la misericordia de nuestro Dios que somos llamados hijos de Dios, y no por nuestros méritos, no por nuestro esfuerzo, sino por el mérito de Jesucristo, Señor nuestro, que murió en la cruz para darnos salvación y vida eterna. Amén, pero pasemos un poquito más, porque la fe que nosotros estamos hablando también se puede presentar como la fe que es en gracia o por gracia. ¿Por qué? Porque la gracia capacita al hombre para creer en él y alcanzar la salvación. Nosotros ya leímos lo que encontramos en Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. Por ende, es comprensible que nosotros, hermano, vayamos en este punto sobre la fe que es por gracia. Bien, en la gracia de nuestro Dios, Él va a capacitarnos. Él va a perfeccionarnos para que podamos creer en Él. Esta es la parte importante.
Cuando nosotros hablamos de la fe por gracia, es porque nuestro Dios, en su amor y en su misericordia, viene, trabaja con nosotros a través de su Espíritu Santo y nos capacita para poder creer en Él y alcanzar la salvación. Amén. Pero vamos, por favor. Oye, no me voy a detener mucho aquí. Usted me va a perdonar. También quisiera que veamos esta otra parte. La fe es un don. Si podemos leer juntos, mire, 1 Corintios capítulo 12, 7 al 9. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Por favor, note conmigo el versículo 9, porque estamos hablando de los dones. A otro fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Así que cuando nosotros presentamos, hermano, la fe, la podemos mirar desde este punto de gracia en la cual Dios nos capacita, pero a la misma vez desde la parte de los dones, porque la fe se puede desarrollar también como un don de acuerdo al Espíritu Santo que le da al que Él quiere. Así que yo entiendo, quisiéramos quedarnos aquí más tiempo, pero necesito ir avanzando a poder entrar realmente en el tema de la vida de Abraham o en la fe de Abraham, porque quiero señalar aquellos puntos que, aunque son breves, en este día podremos tener la fortuna de poder ser enseñados de parte de nuestro Dios, de parte del Espíritu Santo. Quiero hablar del desarrollo de la fe en Abraham, y esto yo le llamo la obediencia de Abraham. Por favor, si me ayuda, Abraham, la obediencia. En Génesis capítulo 12, versículo 1 al 5, leemos de la siguiente manera. Pero Jehová había dicho a Abraham. Una vez más, porque esta es la parte importante. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Hermano, ayúdeme por favor, quiero compartir esta parte que es tan importante, tan interesante para buscar cómo fortalecer nuestra fe. Cuando nosotros leemos en el versículo 1 de Génesis 12, leemos de la siguiente manera. Pero Jehová había dicho a Abraham. Note por favor, pero Jehová había dicho. Recordamos que nuestro Dios habló. Nuestro Dios se acercó a Abraham. Abraham prestó su oído y escuchó. Por ende, repito, que la fe se desarrolla en base de obediencia y en conocimiento de nuestro Dios. Repito, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Por favor, acompáñenme en el verso 4. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de 75 años. Preste atención a dos cosas que quiero presentar en el versículo 1 y en el versículo 4. Pero Jehová había dicho. Jehová habló. Abraham escuchó. Y en el verso 4 leemos, y se fue Abraham como Jehová le dijo. Si usted no ha entendido, déjeme explicar lo siguiente. Si usted sigue leyendo el verso 4, dice que Abraham era de 75 años. No era un hombre joven.
Ahora, si usted me dice, hermano, pero vivió casi otra cantidad igual, entonces era joven, bueno, probablemente lo consideraríamos de esta manera. Pero 75 años ya tiene un patrón, una conducta, una vida. Ya está habituado a su entorno, con sus familiares, con su tierra, con sus posesiones. Es difícil para un hombre común hoy en día, hoy, no ayer, hoy, poder abandonarlo todo, poder salir del confort, de la comodidad, de su entorno favorable en el que ya conoce, el que se sabe mover. Es difícil y para muchos es un momento de miedo, de temor. Y máxime si hablamos de 75 años. Hermano, cuando nosotros miramos este pasaje, es importante que nosotros comprendamos no solamente esto, porque nosotros tenemos que mirar el trasfondo de Abraham. Y yo quiero que me ayudes a leer en el siguiente versículo, que es el versículo 5. Miren lo siguiente conmigo, por favor. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Mire, cuando nosotros leemos así, pues qué bonito es la historia, qué bello se observa, qué lindo se ve. Pero déjame decirte lo siguiente. Cuando yo hablo del trasfondo de Abraham, obviamente el versículo nos deja mirar que hay una familia envuelta. Y cuando hablamos de una familia envuelta, estamos hablando de parientes. Estamos hablando de familias, de tíos de Abraham, de parientes, de primos, de una familia completa. No, es de esta familia donde Abraham manda a buscar esposa para Isaac. Es justamente de este lugar de donde nosotros encontramos aquella historia maravillosa en la que muchos escuchamos o predicamos o hablamos de aquella prototipo, de aquella unión entre Jesús, entre Cristo y la iglesia, así como Isaac y su compañera, ¿no? Pero en este punto yo quiero que entendamos. Abraham responde al llamado de Dios. Ahora, ¿Abraham tenía conocimientos de nuestro Dios previos? No, o al menos por el contexto de las Escrituras y al menos por los datos históricos que uno puede buscar por ahí de vez en cuando, nos damos cuenta que no, la trayectoria de la familia de Abraham como de todo ese territorio era de gente idólatra, donde se adoraba ídolos, donde se adoraba lo que no fuera Dios. Era una situación en la que nosotros a veces nos encontramos. ¿Cómo puede un hombre que no conoce a Dios poder prestarle el oído a Dios bien? Nuestro Dios conoce el corazón y la mente de cada hombre. Nuestro Dios conoce el entorno, pero conoce el corazón en la profundidad del ser humano. Nadie, sino solamente el Espíritu de Dios puede conocer y puede entrar y puede redarguir, transformar y cambiar la mente y el corazón del hombre. Y yo te digo en este instante, dale oportunidad a Dios, dale la oportunidad que el Espíritu Santo entre a lo profundo del corazón para que Él transforme, para que Él haga los cambios, para que guíe. Hay tanto que tenemos nosotros de bien a través del Espíritu Santo de Dios. Pero Abraham, hermano, tiene este valor de escuchar a aquel Dios y salir con lo que tenía, lo que era de él. Toma a su esposa, toma sus propiedades, pero carga también con el sobrino, ¿no? Carga con Lot, ¿no? Es al cual lo conocemos, ¿no? Como de momento dice el hermano, el hijo, algunos batallan con ese concepto, simplemente que es pariente, es hijo del hermano, ¿no? De Abraham. Pero no vamos a quedarnos en esto. Es impresionante lo que nosotros encontramos, porque hay dos cosas que hace Abraham. Escucha, obedece. Escucha y toma acción en este pedimento de parte de Dios. Vaya, por favor, y vamos a regresar al libro de los Hebreos, al capítulo 11, por favor.
Versículo 8 al 10. Por la fe, Abraham siendo llamado obedeció. Sería bueno que nosotros subrayáramos esto en la escritura. Me gustaría, si de pronto tenemos la escritura, la Biblia a su lado, mire el concepto de dónde está basada la fe de Abraham. Por la fe, Abraham siendo llamado obedeció. Este concepto nosotros lo encontramos en todas las escrituras. Desde Adán, hermano, hasta el libro de Apocalipsis. Es la obediencia para salir al lugar que había de recibir como herencia. Abraham escucha o Abraham obedece. Y él sale sin poner objeción. Dice en el versículo 8 nuevamente, por la fe Abraham siendo llamado obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y note bien lo siguiente, y salió sin saber a dónde iba. Cuando nosotros hablamos de obediencia a nuestro Dios, hablamos verdaderamente de una acción. No solamente se escucha. No solamente se pone en el corazón y dice, pues yo sí lo creo. O no solamente se pone en la mente, lo calcula y lo dice, no, pues está bien. Voy a planear. Qué tremendo. Hoy en día nosotros podemos ir a cualquier lugar y nosotros tomamos el celular, los teléfonos inteligentes. Tenemos nuestros mapas hoy en nuestros carros, en el mismo teléfono, ¿no? Ya nos olvidamos de los mapas de papel. Ahora todo es fácil. Y nosotros hoy en día, si yo quiero ir para Sacramento, tomo y busco la ruta más apropiada. Solo estoy poniendo un ejemplo. Hoy en día hasta me entero a qué horas puedo irme para que sea mejor y no me encuentre con tanto tráfico. Hoy yo sé para dónde puedo ir si quiero ir. Pero mire la actitud de Abraham. Siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Le creyó a Dios. Sal de tu casa, sal de tu tierra, sal de tu parentela, porque te voy a llevar, te voy a introducir, te voy a dar, te voy a heredar una tierra a la cual fluye leche y miel. Y dice el escritor de los Hebreos, y salió con esa convicción en el corazón. Y salió sin saber a dónde iba. Quiero que entendamos lo siguiente. Sin abundar tanto y redondear tanto esto. Abraham salió, pero iba como si fuese con los ojos cerrados. No sabía a dónde iba. No tenía conocimiento previo a esta tierra. No sabía cómo iba a actuar. No sabía cómo se iba a comportar de acuerdo a las costumbres de aquel lugar. No sabía nada. Él tenía una convicción clara. Dios le habló. Él obedeció. Salió de su casa y se dirigió a la tierra de Canaán como a ciegas. Si me ayuda, por favor. Algo muy importante que nosotros miramos en el verso 9. Por la fe habitó como extranjero. A ver si miramos lo siguiente. Dios le dice, sal, él sale. Y se va sin saber a dónde va. Pero ya cuando entra en la tierra, en el contexto de la escritura, nosotros debemos entender que Abraham estuvo viviendo no como dueño de la tierra, no como propietario. Al contrario, estuvo buscando el favor de algunos hombres de la localidad. Estuvo buscando cómo nuestro Dios le daba gracia y le daba la oportunidad de ir formando amistades, de ir formando gente conocida a su alrededor. Pero la promesa de la tierra prometida, hermano, no vino sino después de 500 años y más. Pero aquella tierra prometida de la cual se le prometió, hermano, no estaba realmente en el corazón de Abraham la tierra física. Perdón por lo que estoy diciendo.
Sabemos que la tierra prometida la hereda la nación, la hereda el pueblo de Israel. Pero si usted lee conmigo en el versículo 10, ahí donde nosotros encontramos, dice, él estuvo como extranjero, versículo 9. No, voy a leerlo todo. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida. Perdón, leo de nuevo. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba, y esto es lo importante de la fe, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Una vez más, versículo 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y aquí yo me siento confortable en el Señor. ¿Por qué? Porque Abraham sale, hermano, de su tierra, pero él está esperando en su corazón aquel lugar maravilloso, aquella ciudad en la cual no estaba a su alcance en aquel momento, pero ya tenía esa fe dentro de él. Él ya estaba observando lo que Dios iba a dar en el futuro. A esto es lo que nos referimos con fe, porque mira, a veces hablar de fe, estamos pensando que la fe se desarrolla o se da solamente si hay milagros, sanidades, si hay liberaciones. Y qué bueno que nosotros podemos experimentar todo eso. Y qué bueno que tenemos fe en que nuestro Dios puede hacer estas cosas. No estoy contrario a esto. Estoy hablando de la fe de Abraham. Y la fe de Abraham tiene dos cosas básicas: escuchar y accionar. Esto es lo básico que tiene la fe de Abraham. Vaya, por favor, ayúdeme. Continuamos con este libro de los Hebreos 11, 1 al 3. Bien, nosotros leemos, ¿no? Ya como una estampilla, ¿no? Es pues, versículo 1, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y leemos versículo 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Bueno, solamente quiero señalarte con esto. Mire, la fe en su proceder a veces es tan difícil de la comprensión. A veces es tan fácil de hablar de ella, pero no poder vivir en fe. Cuando nosotros miramos, hermanos, este pasaje, nosotros tenemos que hacernos una pregunta. ¿Estoy viviendo en fe? ¿Actúo en fe? ¿Creo a mi Dios por la fe? ¿Vivo mi salvación por la fe? Porque, repito, la fe se desarrolla de diferentes maneras. El libro de los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 6, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Repito una vez más. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Por favor, hermano, mire lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de esta fe, voy a repetir estos tres conceptos que yo quisiera que me entendieras. La fe es tan simple de decir y tan complicado de entender. La fe es la base de nuestro presente. La fe es el ejercicio de nuestra vida para un futuro sólido, permanente, que crea convicción en el corazón
para poder madurar y poderle creer a Dios. Una vez más, Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si nosotros podemos en este momento llegar a acercarnos para concluir, tendremos que hablar de la siguiente manera. La fe es la que me hace venir a mi Dios en busca de misericordia y de perdón. La fe es la que me da la seguridad que mi Dios escucha en el cielo. La fe es la que me hace andar seguro cada momento, cada día. La fe es la que me da certeza que cuando yo hablo con Él, Él escucha. La fe es la que me hace vivir con testimonio, sabiendo que lo que yo digo, sabiendo que lo que yo hago, van a afectar a otros a mi alrededor. De manera que la fe mía me dice que debo de vivir de acuerdo al conocimiento y a la voluntad de mi Dios. Porque eso es desarrollar una fe. Repito, podemos hablar de milagros, de sanidades, de liberaciones. Pero yo estoy tratando de comunicarte en las últimas semanas que es tu vida, el modelo, el ejemplo, que es mi vida, la que se debe de manejar con fe, con seguridad. Oye, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que aunque yo me vaya de este mundo el día de hoy, Él cuidará a mi familia. Yo sé que aunque enfermara, poderoso Él es para sanarme. Pero si no me curara y me muriese en este cuerpo, el poderoso es Él para guardar mi tesoro. Yo sé en mi fe que no tengo que preocuparme por mañana, porque mañana tiene su propio afán. Y mañana ya mi Dios dio la provisión para mi vida, para tener lo suficiente. Mañana es la respuesta de la fe que vivo hoy. Repito, la forma en que yo desarrolle mi fe el día de hoy, hoy en mi presente, va a tener una consecuencia en el futuro. Así que puedo repetirte una vez más esta parte. La fe es la base de nuestra fe hoy, en el presente. Pero la fe en el presente es el ejercicio de nuestra vida para un futuro sólido y maduro con Dios. Que Dios te bendiga. Solo permíteme orar en este instante. Bendito Dios, te doy las gracias por tu misericordia y te permito que tú lleves esta palabra, Señor, al corazón del hombre. Permítenos, Señor, que sigamos madurando nuestra fe, que podamos seguir viviendo cada día para honrarte, para agradarte, en Jesucristo, Señor nuestro. Te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi hermano, que el Señor te bendiga y nos miramos en una próxima. Bendición.